Bueno, muchísima repercusión por un artículo que se publicó ayer en el diario inglés The Guardian, un artículo escrito por Greg Palast. Él es escritor del libro El picnic de los buitres, además incluido en la lista de los bestsellers del New York Times, y que incluso ayer la presidenta tuiteó sobre el tema, sobre este artículo llamado ¿Cómo Barack Obama podría terminar la crisis de la deuda en Argentina? Así que hoy tenemos a Greg Palast. Él está desde Nueva York comunicado con nosotros. Vamos a tratar de hacer la dinámica que veníamos haciendo antes, de que yo les digo a ustedes lo que voy a preguntar en español, le hago la pregunta en inglés a él, él me responde y yo la traduzco. Así que vamos a empezar la entrevista. Mr. Palast, it's a pleasure having you here. Thank you for joining us today. Quite a repercussion your article had yesterday. I don't know if you're aware, but even the president yesterday tweeted about it. Yes, I understand that the president did take note. I am glad that they are becoming aware of what Obama could do for them. Well, here's the first thing that I wanted to ask you, because a couple of days ago, the economy minister, Axel Kicillof, he said that he was going to ask President Obama, he urged President Obama to do something against Judge Grisey's ruling. And of course, a lot of people here said, well, what can he do? Because, there's separation of powers, so the executive could not tell the judiciary what to do. But apparently, after your article, we all figure out that there's actually something that's called the comity principle. And actually, Obama could take action. Now, why is it that he's not doing anything? That's a good question. Why does Obama not act on what he knows is right? Obama has said he backs the government of Argentina's legal position. Right. But he has not used his authority under the separation of powers clause of the Constitution to tell the judge, you are interfering in my ability to conduct foreign policy. That's what he has to say. And he's been very reluctant because he is very much afraid of Paul Singer, the vulture. Bueno, acá lo que está diciendo, yo le hice una pregunta, le dije, aparentemente, si bien creíamos el otro día cuando Kicillof pidió que Obama hiciera algo contra el fallo de Griesa, y nosotros dijimos, bueno, pero allá, como en cualquier república, hay separación de poderes, Obama no puede decirle al juez lo que tiene que hacer, pero sin embargo nos enteramos que existe esto que se llama el principio de respeto mutuo, a través del cual Obama sí podría, de hecho, decirle al juez Griesa que lo que está haciendo interfiere con su política exterior y por lo cual podría dejar el fallo sin efecto. Pero acá lo que dice Greg Palast es que si bien Obama se pronunció a favor de Argentina durante el juicio con los fondos buitres, él no hace esto porque le tiene miedo a Paul Singer. Se le tiene miedo a Paul Singer. Y ahora le quiero preguntar ¿a qué le tiene miedo exactamente? ¿Qué es lo que puede llegar a hacer Paul Singer? Mr. Palast, what exactly could Paul Singer do? Is he afraid of maybe massive donations of money that could affect the outcome of the coming elections in November, for example? Yes, Paul Singer is the most influential political donor in the United States. He is now indicated that he will use his billions to, win his political and legal positions. He is the most influential donor to the Republican Party, and he has had a tremendous effect. He has a tremendous lobbying force. The ads that he funds are vicious attack ads on television, and no politician wants to be the subject of these millions of dollars of vicious attack ads. Bueno, interesante. Dice que Paul Singer, a quien todos conocemos acá en Argentina, es el donante político más influyente de Estados Unidos y que destina millones y millones al Partido Republicano. Claro, si Paul Singer, nosotros ahora estamos a 3 meses de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Obama, en los últimos meses vemos que su popularidad no está muy alta, que digamos, está en unos 40 y pico más o menos. Así que si se pone en contra Paul Singer, si Paul Singer se convierte en su enemigo, con la cantidad de millones que puede llegar a donar al Partido Republicano, puede afectar
severamente el resultado de las elecciones legislativas. Acá nadie se lo quiere poner en contra, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. Entonces, lo que explica Palast es esto, que, claro, Paul Singer le dona mucho dinero al Partido Republicano y Obama, demócrata, no quiere ponérselo en contra porque esto puede llegar a empeorar su situación de cara a las legislativas. Ahora, lo interesante es que, si bien Paul Singer es republicano o dona dinero a la causa republicana, también tuvo un problema con el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, en el año 2006, si no me equivoco. Así que le quería preguntar al señor Palast a ver si nos puede contar un poco de qué trató eso. Mr. Palast, I just said that even though Paul Singer sympathizes with the Republican Party, he also went against the Bush administration, I think like 8 years ago or something like that. Can you tell us a little bit about that, please? Yes. The Bush administration, George W. Bush as president, did tell the courts to not let Singer seize certain properties of the Congo because this was interfering with Bush's ability to conduct foreign policy. Now, this was after several reports we did on television, which were very embarrassing to George Bush. And he was, of course, the Republicans were were very concerned about complaints from Democratic congressmen. The U.S. Congress at the time was controlled by Democrats who were very upset about vultures and wanted to shut them down. So Bush put a limit on his friend Singer. Bueno, lo que cuenta es que durante la administración Bush, Paul Singer quería quedarse con unos territorios en el Congo y que los demócratas, que están siempre en contra de los fondos buitres, los demócratas, partido al que pertenece Barack Obama, junto con el señor Palast, hicieron mucho ruido y esto hizo que los republicanos y George W. Bush sobre todo tomaran nota y tuvieran que salir a decir, bueno, está bien, era embarazoso lo que estaba diciendo, era vergonzante, tuvieron que salir a decir, ok, vamos a ir en contra de Paul Singer y en contra de los buitres. Ahora, a mí me parece que es interesante ver, porque estamos viendo que desde ayer este artículo no solamente se comparte acá, no solamente lo tuitea la presidenta, sino que también en Estados Unidos se estuvo compartiendo. Me gustaría preguntarle al señor Palast si cree que, gracias a este artículo, puede ser que Barack Obama cambie de opinión. Mr. Palast, now I just said that, considering that the president tweeted about it, that everyone in Argentina has been sharing this article and a lot of people in the States seem to sympathize with it or agree with it. Yeah. Do you think that there's any chance that Mr. Obama may take note and have a change of heart? The president of Argentina is going to have to make it very clear that this case will affect the foreign relations, the relations between the United States and Argentina. And that's already happened. I mean, yesterday Argentina took the case to the International Court of Justice, for example. Now, of course, the United States is probably not going to agree with that. They're not going to accept to be part of the court's jurisdiction in this case. But, I mean, that's already happening. The more that the Argentine government makes clear that this will affect the relations with the United States, the greater the excuse Obama has to go to the court and say, this is harming my ability to conduct foreign policy. Now, he should have done that a long time ago. The longer he waits, the more difficult this becomes for him to exercise his powers. But his powers never go away. And the more Argentina presses this as a political issue between two nations, the better the chance of a reasonable outcome for Argentina. Bueno, interesante lo que está diciendo. Dice que acá todo depende del gobierno de Argentina y de demostrarle al gobierno de Estados Unidos cuáles son las ramificaciones que esto puede tener en la relación bilateral. O sea, lo que está diciendo Greg Palast es que la presidenta se tiene que encargar de dejarle bien en claro al gobierno de Estados Unidos que esto va a afectar muchísimo la relación entre Argentina y Estados Unidos. Entonces, cuanto más ruido hace Argentina en este sentido, más le da a Barack Obama la excusa de ir a decir que el fallo de Griesa está interfiriendo con las relaciones internacionales o con la relación que tiene Estados Unidos con Argentina. Acá está la clave. Lo que necesita Obama es poder demostrar que el fallo de Griesa está afectando su propia política exterior.
Ahí está la clave. Entonces, me parece que es interesante ver cómo desde acá, desde Argentina, también se puede hacer para presionar al presidente de Estados Unidos. Eso es lo que está diciendo Greg Palast. Ahora, la última pregunta, y que creo que ya vamos cerrando con esto, quería preguntarle si hay posibilidad más allá. Él conoce muy bien de lo que es el tema de los fondos buitres. Él escribió mucho sobre el tema, entonces, ¿existe la posibilidad que entre todo este caos se llegue a un acuerdo entre Argentina y Paul Singer? Mr. Palast, do you think there's a chance that there may be some sort of agreement between the vultures on Argentina? No, not at all. Paul the Vulture Singer is very well known for not negotiating unless he gets nearly 100% of what he demands. This has been his theme, whether he is pushing around the Congo, Greece, Ecuador, Peru. It's always been the same. His whole system is about demanding 1,000% of what he's paid, and he has to get very close to it to reach an agreement. So there might be an agreement, but it would only involve paying him just about everything. And that's a problem for Argentina because it could kick off a whole bunch of other creditors saying, how about me? You've given him billions, how about us? Claro, ahí está diciendo que él descarta absolutamente cualquier tipo de acuerdo entre Argentina y los fondos buitres, porque dice que es la manera de Paul Singer de hacer negocios es exactamente esta, la de no negociar, de pedir el 100% de lo que a él cree que le corresponde, ya como viene haciendo en otros países, que ya estuvimos evaluando en Infobae en estos días, lo hizo en Grecia, lo hizo en Perú, lo hizo en Ecuador. Entonces, acá Greg Palast asegura que no hay forma de que Paul Singer pueda llegar a un acuerdo, pero porque no tiene interés en hacerlo. Mr. Palast, it's been a pleasure. Thank you for joining us today. I'm sure we'll reach out to you eventually. This seems like it seems like we're going to be talking about this for quite a long time. So thank you very much for joining us today. You're very welcome. Gracias, señor Palast. Seguramente vamos a hablar de nuevo de este tema, ya que por lo que vemos va a seguir, por lo menos en las próximas semanas, hasta que se encuentre o que se llegue a un arreglo entre Argentina y los fondos buitres, o, como dijo Palast, hasta que Obama decida decir que el fallo de Griesa debería quedar sin efecto.